Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jair Hernández Peña. Soy estudiante del doctorado en Relaciones Transpacíficas de la Universidad de Colima, Campus Villa de Álvarez. Y bueno, lo que me trae ahora aquí es compartirles una videoconferencia acerca de las relaciones transpacíficas en la actualidad o en el contexto actual. Y en ese sentido vamos a ver algunos tópicos. Vamos a comenzar por ver lo que es relaciones internacionales y relaciones transpacíficas, los actores que interactúan dentro de esta disciplina y subdisciplina para el caso de las relaciones transpacíficas. Posteriormente vamos a dar un repaso somero y general sobre algunas herramientas teóricas que nos ayudan a entender los fenómenos o procesos que se dan en la cuenca del Pacífico y en el marco de las relaciones transpacíficas, tales como el liberalismo, el constructivismo, el realismo, neorrealismo y el concepto de transpacificidad. Asimismo, vamos a ver los fenómenos o procesos y en el caso de los procesos, el tema de cooperación, ejemplificado a través de la ASEAN, de la PEC y del TPP, el tema del conflicto, algunos como el caso del mar de China Meridional, península coreana, el sentido antijaponés que se ha desarrollado en China y en Corea del Sur, y la inestabilidad interna de algunos estados como Indonesia, por ejemplo, donde los grupos estatales luchan en pro de los recursos. Por otro lado, vamos a ver mi tema del doctorado, como estudio de proyecto de investigación en el marco del doctorado, la cooperación sur-sur transpacífica, algunas reflexiones finales. Y bueno, comencemos entonces. Primero que nada, las relaciones transpacíficas. Si bien las relaciones internacionales son la disciplina que se encarga del estudio y los fenómenos llevados a cabo por los actores. ¿Quiénes son los actores? Primero el Estado-Nación, las empresas multinacionales, transnacionales, los organismos internacionales surgidos justo después de la conferencia de San Francisco en 1945, las organizaciones internacionales no gubernamentales, ejemplo, Oxfam, Amnesty Internacional, Human Rights Watch, entre otras, Greenpeace, por ejemplo, OSCs a nivel local, como se les conoce, los gobiernos locales, las ciudades, entre otros actores que han proliferado después de la caída del muro de Berlín al escenario de las relaciones internacionales. Y bien, teniendo esto, pasemos a las relaciones transpacíficas. Las relaciones transpacíficas son los mismos procesos e interacciones, pero dentro en el marco de la cuenca del Pacífico, de ambos, de tanto del Asia como del continente americano, pero que se dan de los países ribereños al Océano Pacífico. Entonces tenemos que esas interacciones se conocen como relaciones transpacíficas. Los actores, pues no se diga más, ya los dije, el más importante es el Estado-Nación, es decir, los países, los organismos internacionales como ASEAN, como APEC, como el Sistema de Naciones Unidas, pero para nuestro objeto de estudio ASEAN, APEC, TPP, y hay obviamente otros más. Y bueno, pasemos a las herramientas entonces teóricas para el análisis de las relaciones transpacíficas. Primero que nada, pues tenemos, obviamente estas no se dan históricamente al mismo tiempo, sino que hay un desarrollo de tales, ¿no? Y primero pues fue el pensamiento idealista, luego se pasó al liberalismo. Eh, Justo la Primera Guerra Mundial dio la segunda, ¿no? El inicio de la segunda dio para abajo los postulados del idealismo y es donde sale el realismo, ¿no? El realismo no acepta la cooperación, para él el Estado-Nación es muy importante. Este muta al neorrealismo, o realismo estructural, el padre de él es Waltz, que le da estructura. Sistema internacional lo caracteriza como anárquico, el Estado-Nación que busca siempre su interés, eh, ir la ganancia maximizando su poder en materia militar, económica, etcétera. Por ende, el tema de la autoayuda, porque de cierta manera el neorrealismo acepta la cooperación, pero para hacer frente al dilema de seguridad. Y por otro lado, tenemos al liberalismo. Esta corriente pues tiene varias vertientes. Justo nace en el marco del idealismo que acepta que la cooperación acepta
acepta que la cooperación es posible. Y bueno, también esta corriente teórica reconoce a otros actores más allá del Estado-Nación. En este tenor pues entran las empresas multilaterales, transnacionales, ONGs, gobiernos locales y otros actores al análisis. Y en este caso pues de las relaciones transpacíficas. Acepta o se encarga también del tema de la interdependencia económica entre los actores, cómo estos, cómo se dan, cómo se relacionan y cómo ello genera a su vez interdependencia. Es decir, necesidad de uno sobre otro, etcétera. Y también para esta teoría las instituciones son bien importantes y estas son importantes porque son las que se encargan de normar las relaciones, colocan sanciones, es decir, se hace frente de cierta manera a la anarquía del sistema internacional, independientemente pues del poderío de los estados-nación. También tenemos la teoría del constructivismo. Como se indica, es una teoría polisémica, en construcción, compleja, que para el tema de Asia-Pacífico, a decir de Acharya, es una teoría muy interesante y que se recomienda justo por la heterogeneidad de los países que conforman la región más de la parte asiática. En este sentido, la estructura de Walls que comenta en el neorrealismo, esa estructura de sistema internacional, Estado e individuo, se construye según los constructivistas. Es una estructura que se construye socialmente. En este también sentido, los actores son emprendedores de normas. Las normas son bien importantes. Claro ejemplo es que ha surgido una forma ASEAN de negociación, la Asian Way como también se conoce. Y por otro lado tenemos el concepto de transpacificidad. Es un concepto que se ha venido desarrollando para reconocer la profundidad de las interacciones que se dan de ambos lados del Pacífico, llevadas a cabo por los diferentes actores y hay varios estudiosos, Uscanga, Rangel, Juan Hernández, Lagorreta, entre otros, que han desarrollado en sus diferentes papers, tesis, dicho concepto aplicado a diferentes temáticas. Y de cierta manera entonces tenemos que se ha construido un concepto para el entendimiento. Y bueno, pasemos entonces a los fenómenos y procesos que caracterizan la región del Asia-Pacífico. Entre ellos tenemos el tema de la cooperación, tres organismos, foros o tres maneras de cooperar. Una es la ASEAN, que es una de las más antiguas a nivel global, se da en 1977, empieza siendo un organismo por países del sudeste asiático para hacer frente a al dilema de seguridad, se agrupan, luego al tema del descolonialismo y posteriormente transita el tema del libre comercio. Ha tenido varios triunfos, cumple 50 años, se ha institucionalizado de cierta manera, tiene incluso tratados bilaterales con Corea del Sur, China, Japón, han sido mediadores en el caso del conflicto Vietnam-Camboya, el que se sacó ventaja. En el tema de la PEC, que es un foro de economías, de 21 economías de ambos lados de la cuenca, de países obviamente ribereños, surge en el 89, 1989, en el marco del término de la Guerra Fría, es menos institucionalizado, pero de cierta manera es como un foro de diálogo político a alto nivel en el tema económico. Y por otro lado se tiene el TPP, que es una iniciativa por 21 economías que justo busca agrupar a dos regiones, entonces se dice que es un tratado transregional. Y bueno, estas son tres iniciativas que caracterizan los procesos en materia de cooperación, y del lado contrario tenemos conflictos como procesos en el tema de el Asia-Pacífico, más de la parte asiática. Entre ellos ha surgido una desconfianza emanada de la guerra del Pacífico en el marco o en el contexto de la Segunda Guerra Mundial,
hacia Japón, por tanto se ha desarrollado un sentimiento antijaponés por parte de China y de Corea del Sur. Hay una escalada, por otro lado, de tensiones en el mar de la China Meridional, donde hay una disputa por la soberanía de la cuestión del el mar. Ahora sí, es un espacio geopolítico muy importante porque por ahí pasan, por ejemplo, buques de petróleos hacia Japón. También el tema de la península de Corea, Corea del Norte y sus diferentes eh, ensayos nucleares que pone en inseguridad a la zona, especialmente a Japón y a Corea del Sur. Hay también conflictos internos, el caso de Indonesia, que se disputan los recursos naturales, luchas raciales como el tema de Bangladesh, eh, perdón, de Myanmar o Burma, con el tema de los Rohingya. Hay una lucha por los recursos, etcétera. Entonces, no solo existe cooperación en la zona, sino también conflicto. Y bueno, el tema que me interesa también es el tema de la cooperación sur-transpacífica, que justo después de que no es nada nuevo, pero justo retoma importancia y se define como el intercambio mutuo solidario y voluntario de conocimientos especializados entre países que integran la cuenca del Pacífico, catalogadas como emergentes o de renta media para el mejoramiento de capacidades de instituciones, sociedades y de personas. Y en este sentido, pues me voy a abocar a trabajar durante estos años a el desarrollo de algunos casos de estudios. Y como reflexiones finales, tenemos que las relaciones transpacíficas son relaciones dinámicas de países heterogéneos, que se da entre países heterogéneos, pero también entre otros actores de las relaciones internacionales y obviamente ya de las relaciones transpacíficas. Hay diferentes retos. Se dice que es el siglo del Pacífico. También ha habido varias crisis, obviamente económicas, el tema del 97-98 con Tailandia o ya lo que se vio en los 80s con el efecto tequila, el tango en el continente, en el subcontinente latinoamericano. Pero en este sentido, pues hay que seguir en el estudio de las relaciones transpacíficas y qué mejor que en este doctorado. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. Espero que esta breve conferencia haya sido fructífera. Eh, Sé de antemano que hay muchos temas por abordar en las relaciones, ¿no? En las relaciones transpacíficas. Muchas gracias, me despido.